Para cumplir tus sueños te creas tu propia empresa, te haces autónomo y vives para ti. Pero cuando trabajamos para Dios tenemos que cambiar los planteamientos y cambiar nuestra capacidad de esfuerzo y de sacrificio porque trabajamos para Dios. No vamos a ser salvos por la cantidad de cosas que hagamos, pero sí hay que trabajar con alegría y sencillez de corazón para Dios, porque Él no estimó de dar todo lo que tenía en favor nuestra. En esta mañana vamos a usar un versículo que dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 27 al 33, y dice así: ¿a quién de vosotros podrá, por mucho que se angustie, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os angustiáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Si así la hierba del campo que hoy es y mañana se quema en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? No os angustiéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles se angustian por todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Estamos hablando de crecimiento, y el crecimiento que se da en las plantas y en un montón de cosas se da de manera natural. Cada cosa en su tiempo, en sus etapas, con sus circunstancias alrededor de ellas, se dan de manera natural. Aquí dice, ¿quién de vosotros podrá añadir a su estatura un codo? ¿Sabéis lo que es un codo? ¿No sabéis lo que es un codo? Un codo es esto. Pero en el tiempo en que se menciona es una manera de medir las cosas, que iba de aquí hasta la punta del dedo. Y dice el Internet, que el Internet lo sabe todo, pues te mete pum, pum, y te chiva toda la información. Dice que aproximadamente son 53,3 centímetros un codo, de aquí a aquí. Depende del brazo también. Entonces, podemos decir que la Biblia habla de que Goliat medía 6 codos y medio. Así que multiplicando podemos sacar que la altura de Goliat era más grande que un pívot de la NBA. 3 metros y medio. ¿Quién podrá añadir, esforzándose, a su cuerpo 53 centímetros? Podemos hacer la prueba con cualquier chiquillo que están ahora empezando a nacer. Y le tiramos de un brazo, le tiramos de un... A ver si somos capaces de hacerlo crecer. Es prácticamente imposible. Por eso, en nuestra vida espiritual, el crecimiento debe de darse de manera natural, atendiendo a los consejos que la Biblia nos da para poder crecer en la fe. ¿Cómo crecemos en la fe? ¿Cómo maduramos? Pues tiene que ver con lo que comemos y con lo que nos gusta comer. Y hoy vamos a intentar ver cómo a veces el crecimiento se tiene y se debe dar de manera natural. Hemos recibido la palabra de Dios, que está en nosotros, que tiene que tener cabida. Esa palabra me ha martilleado toda esta semana. Y la pregunta era, ¿por qué la palabra de Dios no funciona ni lleva su trabajo al corazón de muchos creyentes? ¿Por qué? ¿Por qué la palabra de Dios no cumple su función en muchos de nosotros? ¿Es que no tiene cabida? ¿Es que no tiene lugar? ¿Es que no le dejamos espacio? ¿Qué ocurre? Porque normalmente lo que se siembra tiene sus frutos. Para nosotros en esta mañana tenemos que pensar que lo que escuchamos de Dios tiene que tener un resultado, tiene que tener una efectividad y tiene que tener una función en nosotros. Pero ahora, lo que llega de Dios a mí, ¿cómo lo administro?
Dice Corintios, capítulo 3 de la carta a los Corintios, yo planté y Apolo regó. Y ahora viene nuestra responsabilidad. Pero cada uno mire cómo edifica encima. Así que en muchas ocasiones hay que quitarle la responsabilidad al pastor, ¿qué bien? Hay que quitarle la responsabilidad al hermano, hay que quitarle la responsabilidad a las circunstancias que pasan allí, hay que quitarle la responsabilidad a lo que vemos en televisión, a lo que escuchamos por la radio, a lo que leemos en el periódico, hay que quitarle la responsabilidad a todo, porque la responsabilidad es nuestra, de cada uno en particular. La culpa de cómo tú estás no la tengo yo, ni cómo tú estás la tiene aquel. La culpa la tienes tú, porque tú tienes unos oídos para oír, tienes una voluntad propia y libre de decidir cómo quieres. Pero aquí dice, cada uno mire cómo edifica encima, porque lo triste es que emprendamos un crecimiento, una relación con Dios, una lectura bíblica, una meditación, una reflexión, y eso no tenga resultado. Y hay que buscar un porqué. ¿Por qué este niño no crece? ¿Sabéis que en un tiempo, hace ya mucho tiempo, no sé si en vuestros países, pero en España se daba que los chiquitillos no hacían el servicio militar? Cuando llegamos a la edad de 18 años, íbamos a medirlos y si no daban la talla, no hacías el servicio militar. Te librabas. No sé si alguno de vosotros así existe eso. Pero aquí iban a medirte y como tú no dieras la talla, te librabas. Y la razón por la que muchos no daban la talla era la alimentación. No éramos niños ni una sociedad bien alimentada, porque habíamos salido de una guerra civil y no había mucho de comer. Entonces, desde los años 41 en adelante, la alimentación en España era muy precaria y no había mucha alimentación. Y leche se tomaba poca, en polvo. Me acuerdo yo cuando era niño, íbamos y nos daban un vaso de leche en polvo. Pero la estatura del español era muy bajita. A 30 años pasados, la estatura del español ha subido casi un 35, un 40% su estatura media. Yo mido 1,73, pero en mi tiempo había mucha gente con 1,50, 1,51. No daban la talla y por lo tanto se libraban. Entonces, la alimentación juega un papel importante. Es decir, cuando a mí me llega la palabra de Dios, ¿qué estoy edificando encima de lo que ha sido recibir el Evangelio para mí? Porque nos olvidamos que cuando algún día estemos delante de la presencia de Dios, Dios nos pedirá cuentas de manera individual. Tú ten en cuenta una cosa, el pastor tendrá la culpa de muchas cosas, pero no va a dar la cara por ti. Te las pedirá a ti. Y a mí el Señor me hará cuenta y me juzgará y me pegará o me hará lo que quiera. Pero yo no voy a pagar por ti, ni tú vas a pagar por mí. Lo que quiero decir esta mañana es que cada uno tiene que cuidar de lo que come. Cada uno tiene que cuidar de su tiempo, tiene que cuidar de su voluntad, tiene que cuidar qué hace cuando está solo, en qué piensa, dónde gasta su tiempo y a qué dedica el tiempo libre. Y esa responsabilidad es tuya. ¿Por qué? Porque cuando yo acepto la fe cristiana y me comprometo a leer el libro inspirado por Dios, que es la Biblia, donde está todo el consejo de Dios para mí, y me he tomado ese compromiso, y hago evidente y públicamente mi fe, tengo que cuidar qué estoy edificando encima de eso. Cualquier cosa no. Porque el fuego, dice el Corintios, lo probará y te probará. Y sabrás si eres de tal o de tal. Entonces, en ocasiones, una de las cosas que más nos agobian, por lo menos en mi experiencia, son los cambios. No nos gusta cambiar.
Pero los cambios en la vida espiritual se ven de producir de manera natural y sencilla por el contacto que tenemos con Dios y con la palabra. No tengo que esforzarme. Es que es imposible que por mucho que yo me esfuerce pueda crecer más rápido de la cuenta. Me tengo que meter en esa dinámica de crecimiento natural donde Dios y el Espíritu Santo obran en mí de tal forma que voy creciendo de manera natural si estoy edificando algo interesante encima de ese Evangelio de Jesús que ha llegado a mí. Cada uno mire cómo edifica encima. Eso es la responsabilidad personal. Cada uno mire cómo piensa. Cada uno mire cómo habla. Cada uno mire cuál es su conducta y su comportamiento. Porque yo siempre hago referencia a una canción, que es más antigua que yo, y dice: ¿a quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y nunca cambiaré. ¿Había escuchado esa canción? En su tiempo era de Alaska y los Pegamoides, le decían aquí. Y nunca cambiaré. Esa actitud y esa conducta no se puede dar en un creyente que ha depositado su confianza en Jesús, que ha tomado el Evangelio como conducta de vida y como consejo para su vida. ¿Por qué? Porque esa aceptación del Evangelio te va a producir unos cambios de manera naturales y te van a llevar a donde tú lo quieres. Porque es el proceder de Dios en tu vida. ¿Sí? Entonces, el Espíritu Santo ha sido derramado sobre el creyente para que esas cosas que son imposibles para ti, Él las vaya produciendo de manera determinada en tu interior. Entonces, el crecimiento depende también de cómo tú estés construyendo y poniendo encima de lo que has recibido, qué cosas, qué conductas y qué formas. Cada uno mire cómo edifica. Y el fuego la aprobará. El fuego que está relacionado en la Biblia con las pruebas, con las dificultades, con los conflictos. ¿Cómo vivo yo un conflicto en mi fe? Desde el punto de vista de la fe en Cristo, o lo resuelvo de cualquier forma. El fuego probará la calidad de mi fe. El fuego probará la profundidad de mi convicción en Cristo. ¿Sí? Mi alimentación tiene que estar cuidada al máximo, de tal manera que a mí los puntos flacos o débiles que los voy a tener, no los viva con las manos bajadas. Pongo un ejemplo. Tiene que ser deportivo porque si no, de otra forma no me aclaro. ¿Sabéis lo que es una etapa de un Tour de Francia en su máximo apogeo? Una etapa del Tour de Francia de las más gordas suelen tener 250 kilómetros. Esos 250 kilómetros, cuando es la etapa especial de la carrera, suele haber montes de categoría normal, de primera categoría y de categoría especial y de categoría no catalogada. Eso significa que desde que yo comienzo la carrera hasta que la termino me voy a encontrar con muchas extravagancias en el camino que voy a tener que soportar. ¿Sí? Pero para llegar al final me tengo que estar alimentando desde que salgo hasta que llego. No puedo olvidar la alimentación ni la hidratación. ¿Sabéis por qué? Porque a los ciclistas les sucede algo muy curioso, que le dicen la pájara. ¿Sabéis lo que es una pájara? Una pájara, aparte de ser el femenino del pájaro, pero ahí no. La pájara es un desvanecimiento hidráulico y de energías del ciclista que le da a los pedales y la bicicleta no anda. Y cuando tú vas desde un terreno llano y empiezas a subir un monte que mide aproximadamente 30 kilómetros con una pendiente de un 15 o un 20%, cuando empiezas a subir y le das a los pedales y tú no subes, ¿sabes lo que sucede?
¿Quién me lo puede decir? El ciclista llama al director del equipo y le dice, no puedo, ven por mí. Y va al coche, se va con la bicicleta y lo montan en el coche y abandona la carrera. Eso a mí siempre me ha simbolizado de que la alimentación en un creyente es importantísima. Porque cuando nos viene el conflicto y la dificultad y tenemos que subir un monte alto, una situación difícil, si no estás bien alimentado, terminarás bajándote de la bicicleta. Porque el pajarón que te entra es increíble. Y nosotros tenemos que prepararnos para que eso no nos suceda. ¿Me entendéis? Para que eso no nos suceda, no puedo permitirme vivir de manera deshidratado, ni de manera sin alimentarme debidamente lo que yo necesito para afrontar una vida de fe que me va a pedir estar bien alimentado. Por eso cada uno mire cómo edifica encima de lo que ha recibido. Porque ¿sabes lo que les pasa a los ciclistas? Que nadie puede darle a los pedales por ti. O tú le das a los pedales o la cosa no funciona. O le das tú a los pedales o la bicicleta no tira. A nosotros nos pasa igual. O tú te enfrentas a la realidad de tu fe, te alimentas bien teniendo una buena relación con Dios, una buena lectura, una buena reflexión, un buen compromiso con la obra, o nadie lo va a hacer por ti. Así que cada uno mire cómo edifica, porque el fuego la aprobará. Y entonces nosotros, en lugar de edificar sobre ese fundamento que es el único, que es Cristo, sobre eso tú que estás edificando. ¿Y acordáis del cuento de los 3 cerditos? Simboliza mucho a veces la manera en que el creyente afronta las dificultades. Uno construyó su casita de paja, otro la construyó de otra forma y el último la construyó de piedra. Cuando llegó el lobo, al último no pudo con él porque estaba construida más fuerte. A nosotros nos puede pasar igual. Jesús, no sé si conocía ese cuento, pero él dijo, ¿a qué haré semejante el reino de los cielos? Lo haré semejante a un hombre prudente y a un hombre imprudente, que edificó su casa sobre la arena o sobre la roca. Y cuando vinieron los vientos, las tempestades y chocaron contra aquella casa, a uno se la llevó y dice, y fue grande su ruina. Pero el otro permaneció en pie, porque estaba fundada sobre la roca. Ayer le compartía yo al grupo donde nos vimos que en la vida no se consigue nada sin esfuerzo. Está clarísimo. Si no te esfuerzas, nadie va a venir a esforzarse por ti. Tienes que hacerle frente de manera individual a lo que hay. Entonces, a veces los cambios en una bicicleta, no sé por qué cogido ese ejemplo, pero bueno, viene. Los cambios en una bicicleta cambian el peñón dependiendo de la dificultad de la carretera. Si tienes una dificultad más grande, pones un peñón más fácil y subes. Si tienes que ir más rápido, cambia un peñón y vas más rápido. La vida pasa igual. Nosotros tenemos que ir cambiando en la medida que nos está pidiendo las circunstancias una conducta y un comportamiento diferente para poder ir avanzando, para poder ir yendo hacia adelante. Y a veces los cambios son necesarios. Si no admiten los cambios en tu vida, el Señor no se va a revelar en su plenitud. Es una realidad. Y cuando llegan las dificultades no vas a saber afrontarlas. No vas a saber ponerle cara a las dificultades. Tendrá la culpa el pastor como siempre, el hermano,
aquel y el de más allá. Pero tú estarás eludiendo tu responsabilidad, la cual la Biblia dice que es tuya. Cada uno mire, si no me señala a mí, te señala a ti. Cada uno mire cómo edifica encima. Porque el fuego probará la calidad de tu fe, la profundidad de tu seguridad en Cristo. El fuego la probará. Entonces, ¿cómo es que en alguna manera esos cambios de maneras naturales se pueden dar? Jesús anunció esta parábola y dijo a aquella gente: nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama. Los odres se pierden, pero el vino nuevo se ha de echar en odres nuevos y el uno y el otro se conservan juntamente. Esta parábola, que tiene un entorno religioso muy, muy profundo, tiene que ver muchas veces con la capacidad de lo que produce un verdadero cambio en el corazón de un creyente. Mira, yo no sé si ofendo a alguien o si a veces me paso de ligero, pero la vida del creyente tiene que reflejar la vida de Cristo. Y nuestras conductas y nuestros comportamientos tienen que honrar a Dios con nuestra manera de vivir. Eso es señal de que Cristo vive en nosotros. Eso no se puede eludir. Entonces, si hemos aceptado el Evangelio en unas condiciones religiosas, sociales, políticas o de cualquier otro tipo, pero nos pilló en la circunstancia en que nos pilló. Pero el Evangelio vino a nosotros. El Evangelio es lo nuevo de Dios que aterrizó en tu vida y te pilló en una circunstancia. A esta gente que menciona la parábola le pilló en unas condiciones religiosas muy extremas, muy legalistas y muy, muy suyas. Pero a nosotros, ¿cómo nos pilló? ¿Cómo me pilló el Evangelio? ¿Cómo aterrizó lo nuevo de Dios en mi vida? Era un odre viejo, un odre nuevo, es decir, ¿qué éramos? La Biblia dice que para entender a Jesús, para entender el Evangelio, para que los cambios se produzcan de manera natural y produzcan un crecimiento y una madurez y un desarrollo en adelante, yo tengo que tener una actitud nueva. ¿A quién le importa eso que dice, y yo nunca cambiaré? Eso no se puede dar en un creyente. Perdonadme, pero eso no se puede dar. Todo el que tiene relación con Cristo o cambia, porque no hay otra. Entonces dice, el vino nuevo, cuando Cristo viene a nosotros, normalmente somos gente que hemos entendido que Cristo se puso en mi lugar, perdonó mis pecados y me ha dado una nueva relación con Dios, con la capacidad de comprender a Dios, ¿no? Eso es lo que hemos entendido. Y la voluntad de Dios se asienta en mí. Ahora, esa actitud nueva tiene que tener su progresión de amplitud en que todo lo que Dios quiere derramar sobre tu vida tiene que tener cabida. Un odre, todos sabéis lo que era un odre, ¿no? ¿Sí? Un odre era el pellejo de una cabra disecado, cocido por el costado, que le dejaban una boca arriba y le echaban el vino, porque era una forma de transportar el vino de una región a otra. Y cuando lo echaban sobre una piel nueva, el vino, mientras termina fermentando y haciendo escapar los gases que produce, el odre nuevo tenía la capacidad de admitir esos gases y permitir que el vino fermentara en su interior, como piel de cabra o de oveja. Lo que está claro que Jesús nos quiere decir a nosotros, si la novedad del Evangelio ha llegado a nosotros y nos ha pillado en una situación nueva, hemos aceptado a Cristo como Salvador personal, hemos aceptado la Escritura como el consejo y la voluntad de Dios para realizar y vivir nuestra fe cristiana, lo que está claro es que si nuestra actitud no es nueva, todo lo que Dios quiere derramar sobre tu vida es imposible que tenga un crecimiento, una madurez y un establecimiento en tu vida que tenga la capacidad de cambiarte desde tu interior hacia tu exterior. Es imposible.
Porque el vino nuevo se tiene que echar sobre actitudes nuevas. Y lo uno y lo otro se llevan bien y funcionan. Pero cuando con el paso del tiempo nos convertimos en gente que hemos perdido la capacidad de flexibilidad, de ensancharse, de admitir, y nos volvemos voluntades y conductas y comportamientos rígidos, el vino nuevo, cuando cae sobre nuestra vida, produce ruina. Porque viene a romper todo lo que tú eres en tu interior. Y entonces dice, lo uno y lo otro se pierden. Para afrontar un reto, hermanos, para afrontar un reto con capacidades de desarrollarte, de crecer en madurez, de crecer en comprensión de Dios, de crecer en compromiso, de crecer en tu deseo de servicio a Dios, esa capacidad de tener una actitud nueva cada día debe ser una realidad en nuestras vidas. Una actitud nueva. ¿Una actitud nueva con respecto a qué? Con respecto al reino de Dios, que es el sueño de Dios. Para desarrollar el sueño de Dios, que es su reino, nosotros tenemos que entender a Dios. Cuando la palabra viene a nuestra vida y te señala, sabéis que la palabra de Dios es como un espejo, ¿no? Que cuando estamos en... ¿Qué ocurre o qué te ocurre a ti cuando te levantas por la mañana y te pones delante del espejo? Es decir, ¿qué ves? Ajá. ¿Y te gustas tú como mujer sin pintar por la mañana? Uy, que nadie me vea. No sé. Si tú te ves con el pelo así para arriba, no sé si te gustas. O con la ojera, no sé si tú te gustas. Pero el espejo, la función que tiene es reflejar lo que tú eres. ¿No? Entonces, cuando yo me planto delante de la palabra de Dios, que es como un espejo, ¿qué función tiene este espejo? Reflejar absolutamente todo lo que yo soy en mi vida interna. Y la palabra de Dios denuncia y señala nuestras iniquidades, nuestros pecados y nuestros errores, que a veces no estamos tan bien. Entonces, como no quiero verme, no me miro al espejo, que es la manera de no ver mi problema. Pero si yo tengo relación con la palabra y reflexiono y medito, y ella denuncia, ella me corrige, ella me educa, ella me invita a admitir todo lo que Dios quiere derramar sobre mi vida. Si no tengo una actitud nueva, el vino no tiene su función. Porque yo no le estoy dando la capacidad de ensancharse en mi interior, no le estoy dando la capacidad de fermentar y que pueda cambiar todo mi hombre y mujer interior. Y estoy convencido, convencido, no somos tan buenos. Lo siento. No somos tan buenos. En cuanto yo me miro al espejo, la palabra me habla, me corrige y denuncia todo lo que yo soy. Y es el momento de arrodillarse, arrepentirse, buscar a Dios de todo corazón, de tal forma que ese vino nuevo que ha venido sobre mí a denunciar quién soy yo, pueda fermentar de tal forma que mi vida interna cambie. Y que Cristo se refleje en mi manera de vivir, en mi manera de hablar, en mi manera de proceder, en mi conducta, que Cristo brille en mi vida. Si no es así, la palabra no tiene capacidad de ensancharse porque te has vuelto rígido. Te has vuelto tieso, te has vuelto muy rígido. Y Jesús decía, el vino nuevo se ha de echar en odres nuevos.
lo que la iglesia necesita en este tiempo es una capacidad nueva, es una actitud nueva, es una actitud de consagración nueva a Dios, es una actitud de rendimiento y de arrepentimiento a Dios, donde el Espíritu Santo baje de manera repentina, te llene y te cambie y cubra la capacidad que tú, por mucho que te esfuerces, no vas a lograr. Por mucho que tú te esfuerces, no puedes añadirle a tu estatura un codo. Tienes que dejar que el Espíritu Santo se derrame de manera repentina y contacte contigo y te convenza de pecado, de juicio, de justicia, porque esa es su función. Y para eso Dios lo ha enviado. Pero ¿cómo le vamos a convencer al mundo de que se tiene que arrepentir y entregar su vida a Dios si hay cosas en tu vida no resueltas? El vino nuevo se ha de echar en odres nuevos. Y la iglesia, tu vida, necesita un Pentecostés, pero por todo lo alto. Donde el Espíritu Santo tome de nuevo su protagonismo en tu vida. Donde yo pueda dejar mis argumentos, mis principios, todo aquello que realmente a mí me tiene coartado. Todo aquello que a mí me tiene incapacitado. Y sabéis que a veces nosotros somos presos de nuestra propia manera de pensar. Eso se lo comentábamos ayer a los internos en la prisión. A veces somos presos de nuestra propia manera de pensar. Es precisamente la función del vino nuevo, mirad, que trae todo lo nuevo de Dios. Que cada día trae cosas nuevas. ¿Cuánto tiempo hace que tú no tienes una experiencia espiritual con el Espíritu Santo? ¿Cuánto tiempo hace que tu corazón no se derrama delante de Dios pidiendo perdón, arrepintiéndote y haciendo borrón y cuenta nueva delante de Dios? Si el contacto con la palabra denuncia cosas internas en nuestra vida, la Biblia nos dice en el capítulo 12 de Romanos: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. A mí me encanta el principio. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No os conformáis a este siglo, no hacerse a la forma de. Este mundo tiene su forma de pensar, tiene su forma de funcionar, tiene su forma de proceder, pero nosotros no somos del mundo, ni pertenecemos al mundo, pero hemos sido enviados al mundo y no podemos ignorar cómo el mundo vive. Pero hemos sido enviados al mundo, no para meternos en una burbuja, sino para que la sal del Evangelio, la luz del Evangelio, la levadura del Evangelio vaya con nosotros sin conformarse y hacerse al mundo y pueda atraer a la gente a Cristo. ¿Cómo está la calidad de tu sal? ¿Cuál es la intensidad de tu luz? ¿Cuánto tiempo hace que no sacas la levadura del paquete? ¿Sabéis que la levadura dentro del paquete no tiene ninguna funcionalidad? No afecta a nadie. Tú puedes ser el mejor o la mejor de todas. Pero si tú no rompes la piel de tu paquete y sacas la levadura de tu vida y te metes en el mundo sin ser del mundo, tú no tienes capacidad de influenciar a nadie. ¿Cuál es la intensidad de tu luz? Alumbra tu luz a la gente que está alrededor tuya y la sal le das
sal y sabor a la gente que está alrededor tuya? ¿No sabéis que si la sal pierde su sabor, no sirve para nada? ¿No nos damos cuenta que si nuestra vida Cristo no brilla, nuestra ideología religiosa no sirve para nada? Porque el Evangelio es poder de Cristo para salvar al mundo. Es una realidad. Nosotros no podemos ignorar el poder y el valor del Evangelio por vivir vidas sin función. Mi luz tiene que tener una intensidad tan alta que pueda alumbrar a aquella gente que no ve a Cristo por ningún sitio. La sal de mi vida tiene que dar un sabor tan intenso que acerque la sed de la gente a Cristo. La levadura de mi vida tiene que estar abierta y desparramada por donde yo vivo, donde yo me relaciono, de tal forma que tenga la capacidad de influenciar a la gente. No os conforméis al mundo. El mundo no es el modelo en que tenemos que vivir. Es el sitio donde tenemos que desarrollar nuestra vida. Pero no puedo copiar los modelos del mundo. Pero Cristo me ha enviado al mundo. Y si voy al mundo sin forma, sin estar capacitado, el mundo me va a devorar. Eso está clarísimo. Para afrontar una carrera de fondo, tenemos que alimentarnos bien. Para recorrer una larga vida, una carretera tan larga como es la vida, tenemos que alimentarnos bien. Tenemos que saber que las dificultades que nos vamos a encontrar en ese servicio a Cristo, tenemos que interpretar bien todo lo que nos ocurre. ¿Por qué tengo este problema? ¿Por qué sufro esta situación? ¿Por qué tengo este conflicto? ¿Por qué ha venido esta enfermedad a mi vida? ¿Por qué hay este deterioro económico? ¿Qué ocurre alrededor de mi vida? Yo tengo que interpretar bien lo que hay ahí. Cuando decíamos a los presos, ¿qué ocurrió en tu vida para que te encuentres aquí? ¿Cómo interpretaste el momento en que te vistes obligado a robar? ¿Qué había en tu vida? Y todos te dicen desorden y oscuridad, inseguridad. ¿Qué hay en nuestra vida cuando nos encontramos en una caminata tan larga de 40, 50, 80 o 100 años de recorrido, donde nos vamos a encontrar señales de todos los tipos? Si yo no sé interpretarla a la luz del Evangelio, porque estoy cercano a Dios, porque continuamente la Biblia como espejo me está denunciando y enseñando el camino por donde tengo que ir, si yo no sé interpretar esto, me voy a bajar de la bicicleta, perdonadme. No voy a querer afrontar las dificultades porque no entiendo por qué sufro esas dificultades. Y no voy a querer asumir que realmente eso que yo estoy viviendo es porque es una auténtica responsabilidad y culpa mía. Y culpa mía. Con lo cual acudo a Cristo para que sea el pastor de mi vida y a partir de ahí dejarme aconsejar por Él para vivir el resto de la caminata que me queda. Pero Cristo tiene que ser el pastor y el consejero de nuestra vida en las dificultades que nos vamos a encontrar. Si no, el mundo te conformará a resolver los conflictos conforme ellos los resuelven. No os conforméis al mundo. No os hagáis a la manera del mundo, sino transformaos por medio del entendimiento. Transformaos. ¿Quién produce esa transformación? ¿Quién produce esos cambios? ¿Por qué creéis que el Espíritu Santo está entre nosotros? ¿Como un convidado de piedra? ¿Como alguien que está ahí pero que no tiene capacidad de obrar? El Espíritu Santo ha venido para revelarnos a Cristo y darnos la fortaleza y el vigor de continuar predicando a Cristo en un mundo que vive de espaldas a Dios, pero tiene una función. Y es convencerte que tú debes de cambiar, porque si no, el Señor no va a mandar un vino nuevo que te haga vivir experiencias nuevas. Así que, como decía Pablo, os ruego por la misericordia de Dios, os ruego por la
ya estaría el hombre bien harto, ya estaría el hombre bien cansado. Que debéis de intentar vivir esos cambios. Y dice el motivo para que en alguna manera comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y además completa. Así que nos ponemos en pie y oramos.